un orden, según el orden de Melquisedec, rey de justicia, sacerdote del Dios Altísimo, y que nos lleve a lo que es ser llenos del Espíritu Santo y comenzar a hablar con denuedo. Y que aun cuando el enemigo no tiene ninguna potestad sobre la iglesia, porque ya fue vencido, para reconocer este atributo, porque si ustedes siguen leyendo también nos habla de otro discípulo o de otro líder. 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Ahí subrayelo, está pronunciado. Gracias al Señor, mis hermanos, por este tiempo, y pues vamos a dar paso a lo que es la palabra del Señor, vamos a dar paso a lo que son las Escrituras, y esta parte de la reunión tiene que ver con lo que Dios trae a nuestras vidas. En esta parte de la reunión es el momento cuando el Señor también pide de nosotros devoción, y tiene que ver con lo que es disponernos y recibir de la palabra de Dios. Amén. Voy a invitarles, mis hermanos, que abramos nuestras Biblias y lo podamos hacer en uno de los versos que a través de los años, estoy hablando ya de tiempo atrás, el Señor ha traído grande bendición a mi vida en el entendimiento de lo que tiene que ver el propósito de Dios para nuestras vidas. Y se encuentra en el Evangelio de Juan, en su capítulo 12. Evangelio de Juan, capítulo 12. Considero que así como nuestras vidas en algún momento no estuvieron expuestas al Señor y a su palabra, y la palabra lo menciona como en otro tiempo, como hijos de ira, como andando bajo la potestad del príncipe de los aires, con cierto grado de autoridad que el Señor le ha concedido al enemigo de nuestras almas. Y bueno, pues ahí nos encontrábamos creyendo que tendríamos un libre albedrío, pero la verdad es que nada. Pero vino el Señor y nos liberó, vino el Señor y nos dio libertad. Y en eso que el Señor nos ha dado libertad, entonces ahora llegamos a un encuentro con el Señor, y ahora hacia dónde nos dirigimos y un propósito. Y en ese propósito, cuando es bien definido en la vida del creyente, mis hermanos, puede ir hacia adelante en lo que se llama o conocemos como que es la vida espiritual. Y aquí en el Evangelio de Juan, creo que es uno de los versos que más pueden alentar al creyente a tomar una decisión. Y otra vez, estamos siempre expuestos a una confrontación, no de parte del hombre, sino de parte del Señor, y que día a día el Señor nos quiere llevar a un nuevo nivel espiritualmente hablando y cumpliendo su propósito. Pero hasta aquí podemos nosotros decir gloria a Dios. ¿Por qué? Porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, y ahí pudiéramos quedar nosotros, y haciendo del cristianismo solamente una parte de poder tener gozo por lo que es la salvación, y eso nunca debemos de perderlo. Alabado sea el Señor. Nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. En otras palabras, tenemos vida eterna en Cristo Jesús por el hecho de haberle recibido. Si pusiéramos nosotros la meta de la salvación como un punto final, o sea, como una meta, ahí no tendría mucho sentido que pudiéramos nosotros seguir dentro de lo que es el conocimiento del Señor. Al fin y al cabo ya somos salvos, pero entendemos que apenas la salvación viene a ser la salida, viene a ser el lugar en el cual hay una disyuntiva y en el cual nos dirigimos, la salvación eterna. Pero hay que decirlo, sin esa salvación nosotros no pudiéramos seguir en este camino. Por lo tanto, valorar la salvación en el cristiano es algo que nunca debe perder. Nunca debemos perder el gozo de la salvación. Somos salvos. El Señor nos ha dado libertad, y nos ha dado la libertad de lo que es el pecado, la libertad de lo que es una condenación eterna, y ahora libres en el Señor.
Eso es interesante reconocerlo, porque también llegamos al punto de, ¿y cómo fue que yo soy participante de una eternidad? ¿Cómo es posible que mi vida esté escrita en un libro en el cual tengo acceso a la vida eterna? Y entonces aparece la palabra arrepentimiento. ¿Y arrepentimiento de qué? De todos mis pecados. Hasta ahí la salvación se hace clara, como diciendo, el Señor perdonó todos mis pecados. ¿Y cuáles todos mis pecados? Los que hice desde que me acuerdo y los que haré. A razón de que estamos en un estuche llamado carne, en algo que se llama naturaleza humana, humanidad, y con esa humanidad el mal está en nosotros, y eso da paso a un proceso diferente, no solamente la parte de la salvación. Quizás lo que pudiera traer entendimiento es que usted pueda figurar en este momento la cruz, una cruz, y ahí nosotros podemos decir, ahí están clavados todos mis pecados, todos mis pecados. Hasta ahí la salvación se hace una realidad y decir, amén, el Señor ha perdonado todos mis pecados, soy salvo. Pero avanza en el conocimiento del Señor y venimos a dar un paso, ser invitados a ir más hacia adelante, a una profundidad, cuando ya no solamente vemos, ahí tienen la cruz, ¿verdad? Ahí está la cruz, y entonces ahí Él enclavó todo el acta de los decretos que me era contraria, todos mis pecados, aún de los que practiqué así profesionalmente, y aquellos que por omisión también, o sea, pecados intencionales o pecados no intencionales, ahí están clavados. Pero ahora cambia, ahí cuando alguien tiene, otra vez, como avanzar, como tratando de ser claro, y cuando alguien ve la cruz del Calvario y que ahí están expuestos todos nuestros pecados, ahí se resalta la salvación. Somos salvos, hemos sido salvados eternamente. Pero el paso que da, mis hermanos, o lo que da lugar a un paso más adelante, lo que nos lleva a una profundidad de conocimiento del Señor y por lo tanto un trato a nuestra vida, proceso puede ser, es cuando ahora otra vez ve a la cruz, y ahora no solamente ve sus pecados, ahora se ve usted en esa cruz, el hombre. Cuando alguien puede captar, mis hermanos, eso, entonces tiene uno de los llamamientos más importantes en la vida cristiana. Porque ahora no solamente fue mis pecados están, sino que ahora yo mismo estoy allí. Y entonces podemos ver la diferencia entre lo que es el arrepentimiento que viene por lo que yo hice. Pero cuando el arrepentimiento viene por lo que yo hice, ahí está mis pecados en la cruz del Calvario. Pero lo que da lugar a un paso más adelante es cuando el arrepentimiento no viene por lo que yo hice, sino por lo que yo soy. Eso es difícil de exponerlo, pero de tratarlo, de aceptarlo. Y entonces eso da lugar a varias preguntas. No he leído todavía el verso, pero una de las preguntas esenciales para esta hora es: ¿qué sería estar separados de la cruz de Cristo? Sí, porque el llamado del Señor, hoy lo veremos, es llevar una cruz e ir en pos de Él. Entonces, ¿qué implicaría estar separados de la cruz? Pues, piensen en eso. ¿Qué implica estar separados de la cruz? Pero algo que puede ir todavía más adelante, mis hermanos, y que puede, como voy a poner otra ilustración, y sería como un matrimonio en riesgo, un matrimonio que la verdad que está a punto de quebrarse, y entran los dos con una buena intención de que algo necesitamos ayuda. Están los dos en la oficina y de pronto el consejero, en la palabra, con principios de la palabra, hace una pregunta desafiante
Y la pregunta que va a definir todo el rumbo de esa consejería y de la dirección de ese matrimonio es: ¿ustedes quieren seguir luchando? ¿Quieren seguir luchando por su matrimonio? Eso define mucho, totalmente. No, ya no se puede hacer mucho. Más que tratar de convencer, pero cuando alguien dice, yo quiero. Ahora, tomando eso como una referencia, me lleva a hacerle una pregunta. Y la pregunta es ¿con toda verdad estamos realmente deseosos de entrar en el propósito de Dios? Piense en eso. Piense, con toda verdad en el Señor, me quiero encontrar en ese propósito del Señor. Quiero saber de qué se trata ese propósito y quiero ser hallado dentro de él. Esa sería una buena pregunta. Quizás otra pregunta sería, ¿podemos estar en un genuino y un fuerte deseo de estar dentro del propósito de Dios, grande y con un peso eterno? Piensen en esas preguntas. Otra pregunta sería, ¿estamos nosotros listos para enfrentar ese propósito que se llama propósito? ¿Estamos dispuestos a enfrentar, tomar nuestra posición con Dios? Yo creo que en todo esto podemos nosotros responder y poder decir, mis hermanos, aquí se cierra, terminamos, alabado sea el Señor, y nos vamos. Pero si hubiera entre nosotros alguien que diga, yo quiero, si hubiera entre nosotros decir, yo quiero saber qué implica estar separado de la cruz, y que hubiera entre nosotros alguien que diga, yo quiero entrar en el propósito de Dios, porque de lo otro sería, somos salvos, y en eso hay el reconocimiento de una obra genuina, de un arrepentimiento de pecados, y yo necesito un Salvador, y de ahí multitudes vienen o venimos al Señor. Pero ahora sería como sacar de la multitud y entrar en un proceso diferente, vida espiritual. ¿Y qué lo definió? Una cruz, y en una cruz un acta de decretos, mis pecados y todo lo que era contrario, clavado. Pero ahora no solamente es mis pecados, el acta del decreto que me era contraria, sino ahora es yo mismo en la cruz, un hombre. Ahí es donde viene el propósito. Ahí es donde viene el propósito. Por eso vean, gloria, un tiempo de glorificación, y la verdad es que es un lenguaje espiritual que muchas veces no entendemos. Pero aquí en Juan, les dije en su capítulo 12, cuánto he sido bendecido a través de este verso. Y dice el verso 20, vean cómo vamos a presentar todo un escenario para que usted vea el mejor momento para que el Señor dijera esto. Dice Juan 12, verso 20, había ciertos griegos, es ir y predicar el evangelio, ¿a quién? A toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Ahora, si usted considera esta parte, sería ciertos griegos, no los judíos. Entonces, un evangelio al mundo, un evangelio no solamente a la nación judía. Había ciertos griegos entre los judíos que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, o sea, extranjeros, preguntándole a las ramas naturales, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Vea el escenario. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Y cuál es la señal de esa glorificación? Verso que sigue, verso 24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida, ¿dónde? Aquí.
Y aquí es donde podemos nosotros ver que me estás insinuando que yo pueda estar ahí en esa cruz. O sea, no basta solamente que el Señor perdonó mis pecados y me dio la salvación eterna, sino que ahora es aborrecer la vida y morir en una cruz en este mundo. En eso hay gloria, en eso hay exaltación al Señor. Pero vean, dice, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Qué impresionante. Ahora considere, mis hermanos, ¿por qué? Una de las preguntas que le he hecho es la siguiente, ¿qué implicaría estar separado de la cruz? Pero para eso quiero darle un verso que está en Lucas capítulo 14, verso 27. Aquí vamos a volver. Hay mucho, pero está hablando de perder la vida. Está hablando que esto es contracultura. Estoy hablando que esto no viene por la psicología, nunca vendrá. ¿Qué es la psicología? La ciencia humana, la ciencia que estudia la mente. Y cuando nosotros vemos, gloria a Dios si hubiera entre nosotros algún psicólogo, pero con ese tipo de conocimiento nunca podríamos aceptar las verdades del Señor. Por eso estoy hablando que aunque leemos castellano, está diciendo, ¿qué está diciendo? Por eso aquí es donde nosotros podemos ver, no solamente Él perdonó mis pecados, sino que ahora me pide que yo mismo como hombre me ponga en esa cruz, morir. Ahora considere por un momento el propósito del Señor. ¿Y por qué el propósito del Señor? ¿Por qué una cruz? ¿Y por qué nos llama a estar allí? Y esto sería contrario, aquí ganándome. ¿Cómo has estado? Aquí ganándome la vida, sí. Pues aquí disfrutando la vida, ¿verdad? Y todo lo que tengo que hacer para disfrutar la vida. Mientras que viene el Señor y dice, hay que clavarla en una cruz, hay que morir. Lucas capítulo 14, 27. Ponga un separador en Juan 12. Pero aquí en Lucas vamos a dar paso a contestar esta pregunta, mis hermanos jóvenes, especialmente los jóvenes. ¿Qué implica realmente estar fuera de la cruz? ¿Qué implica estar separados de la cruz? ¿Qué consecuencias hay cuando alguien vive separado de Jesús? Ahora, no me malinterprete, porque yo estoy diciendo que somos salvos por la sangre de Cristo. Pero estoy diciendo que la cruz abre el paso a un cielo abierto. La cruz, mis hermanos, tiene un lugar, nos concede un lugar más amplio. La cruz va a abrir un camino hacia la paciencia de Cristo. Lo veíamos la semana pasada. La cruz, mis hermanos, tiene mucho propósito en nuestras vidas. ¿Y qué es la cruz? La cruz de Cristo va a traer sobre nosotros el carácter de Cristo, entre muchas cosas, la paciencia de Cristo para su resistencia, para su amor. Es decir, que la cruz va a abrir un camino para Él. Y entonces sus oraciones y mis oraciones cambiarán. No estaremos arrodillados por las mañanas diciendo, oh Señor, sácame de este hogar. No estaremos orando, oh Señor, sácame de este empleo. No estaremos orando, oh Señor, sácame de esta dificultad. Usted dirá, Señor, si esta fuera la operación de la cruz para mi vida el día de hoy, acepto tu voluntad. Qué diferente. Qué diferente. Ahora, no estoy diciendo que de aquí podamos creer culturalmente esa es tu cruz. No. Hablando de adversidades y que bueno, pues hay que llevarla. No. Estoy hablando que cuando alguien acepta lo que es no solamente la salvación, sino ir a un propósito, a un proceso diferente, tiene que conocerlo y tiene que saber qué es lo que Dios tiene en su corazón para nosotros. Y estamos captando el propósito de Dios para nuestra vida. Porque aquí cuando la perdemos, ganamos, dice. Ahora, aquí vean lo que dice. Por eso, enfrentando la situación de esta manera, es decir, que tenemos una disyuntiva, estamos en una disyuntiva. O vivo mi vida en Cristo así, como Él perdonó mis pecados y soy salvo, o doy el paso adelante de seguir en este camino tomando una cruz y muriendo cada día.
Entonces, cuando alguien se enfrenta de esta manera, usted encontrará que si toma el camino a la cruz, que es lo que alentamos en el Señor, tomar el camino de la cruz, entonces encontrará la fuerza del Señor, encontrará la cooperación del Señor, encontrará el fruto y no habrá sequedad. En este sentido es cuando el Señor está refiriendo, carguemos la cruz. En este sentido es ahí donde nos está llevando a experimentar el poder de Dios. Nos está llamando a experimentar la fuerza del Señor. Lucas 14:27. Y dice: el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede aprender de mí, no puede disfrutar de mí, no puede tener la experiencia conmigo. O sea, alguien que esté aprendiendo de mí tiene que aceptar la dificultad, sea cual fuera. Día tras día es el camino en el cual yo aprendo de Cristo. Es el proceso en el cual me mantengo en la vida eterna. Es el proceso en el cual puedo ir a un conocimiento profundo del Señor. No sé cuántos de nosotros, ahora sí vamos a dar paso a qué sería estar separados de la cruz. La cruz, mis hermanos, cuando alguien está separado de la cruz, abre completamente la puerta al terreno de una vida natural. Ahora vamos a ver la implicación de que si alguien no está bajo la cruz, o si alguien quisiera decir yo soy salvo, pero cuando alguien es invitado a decir lleva tu cruz cada día, entonces vea de lo que se va a librar. Pero ahora estoy definiendo que sería estar viviendo separados de la cruz del Calvario. Sería, número uno, abrir paso a la vida natural. Aquí la vida natural será el tópico. Y entonces el Señor sabe lo que nosotros haríamos en el caso de retirarnos de la cruz o retirar la cruz de nosotros. Entonces ahí nosotros pudiéramos ver, mis hermanos, que usted pudiera conseguir muchas cosas por su intelecto. Usted entraría dentro de lo que es una vida en la cual usted se abre paso. Es una vida en la cual usted diariamente soluciona todo, y ahí el Señor se retira de aquello, y en la expresión de lo que vemos, llevar la cruz para nosotros cada día. Entonces ahora nosotros veríamos por las espaldas, decir qué débil eres, mira yo cómo he salido adelante. Entonces nosotros crecería sobre nosotros la parte de la superioridad, entraría sobre nosotros utilizar nuestras propias fuerzas, entraría a utilizar mis influencias, nos apoyaríamos en muchos amuletos, nosotros miraríamos a los demás con aires de superioridad, estaríamos completamente errados de lo correcto, estaríamos orgullosos, estaríamos autosuficientes, todo a flor de piel y todo a lo que es el tono de lo que es la vida natural. Esa es la implicación nada más. Ser como Dios, dioses. Entonces vea que es estar viviendo separado de la cruz. Por eso Pablo, mis hermanos, un gigante espiritual, si nosotros pudiéramos ver esta vida y comparados, no darle la gloria nunca a ningún hombre, sino a la manera como Dios utilizó esta vida, el apóstol Pablo, yo me considero un bebé espiritual, me considero ante este gigante, mis hermanos, confieso así verdaderamente que ni a los talones. Pero qué manera en la cual fue humillado, y él lo confesó públicamente, y se me ha enviado un mensajero de Satanás que me abofetee día a día. ¿Y para qué? Para que no me exaltase. ¿Y para qué? Para que no hablase de mí descomedidamente. Entonces, vea, si un gigante espiritual a la manera de esto puede exaltar, mis hermanos, solamente al Señor en la debilidad, en la limitación, y es la única forma en la cual alguien puede ser levantado por Dios, iluminado por Dios, y ahí es todo lo contrario, sería perjudicar la cruz, perjudicar lo que es la revelación del Señor. En ese caso Pablo
sería un obstáculo para lo que para lo que fuera la revelación del Señor, si no tuviera este dispositivo. ¿Y qué es? Morir cada día. ¿Y qué es? Estar en la cruz de Cristo. Entonces, cuando nosotros vemos, mis hermanos, este principio, vea cómo lo expresó él. 2 Corintios capítulo 4 verso 10, alentando a la iglesia, al creyente, a que pueda ir mucho más profundamente en el conocimiento del Señor. Y aquí es donde es: separados de mí nada podéis hacer. Por eso aquí vea de qué manera el apóstol Pablo, ahora en 2 Corintios capítulo 4, y dice desde el verso 7, 4:7, qué testimonio. Y está, no sé si sus Biblias digan arriba, viviendo por fe. Es viviendo en la cruz. Y vea lo que dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. En otras palabras, el tesoro es Cristo y tú eres el barro, tú eres el vaso. Y por eso recibir a Cristo en nuestro corazón tiene que ver que el poder no es del hombre. Humanismo es lo que hoy vamos a encontrar. ¿Cuál es el sistema de educación que están manejando hoy las universidades? Si no es la competencia. Tienes que triunfar, tienes que ir hacia adelante, no esperes de nadie. Si es necesario pisotear, no te lo dicen, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque tú tienes que tener éxito. En el caso del Señor, es la excelencia del poder está en Dios y no en mí. Por eso, ¿cómo lo hace el Señor? Y vean, aquí se abre un panorama. ¿Cuántos quisieran vivir de esta manera? Verso 8. ¿Cuántos quisieran vivir de esta manera? Bueno, todo esto te puedes librar viviendo fuera de la cruz. Pero si alguien quisiera decir: yo quiero vivir en la cruz, yo quiero ir en pos del Señor, así como lo hemos leído, yo quiero llevar su cruz, venir en pos de Cristo y ser su discípulo. Entonces noten el verso número 8. Esto es vivir con la cruz. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Alguien quisiera vivir de esta manera? Solamente alguien que da el paso, solamente alguien que es discípulo, que aprende día a día de Cristo. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros. ¿A quién le gustaría vivir a salto de mata así? En apuros, ¿más qué? Mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Considere estos dos versos y usted ponga a un lado quizás éxito humano con una pregunta. Humanismo no entra. ¿Por qué? Porque encontramos el propósito del Señor, que es la gloria. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no lleva fruto. Ahora estamos hablando del Señor, estamos hablando de que Él experimentó esa sepultura y que ese grano fue muerto, pero la gloria que el Señor manifestó, verso 10, y es el verso clave. Aquí es cuando el principio de vida del apóstol de Pablo se manifiesta. Vea, su vida es lo que necesitamos. Y junto con la vida viene lo que es la luz, porque dice el verso 10, llevando, ¿en dónde? En el cuerpo. Si usted se da un pellizco y le duele, ahí es. Llevando en el cuerpo todos los domingos que vamos a la iglesia. No, ahora, siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en la vida eterna. Cuando estemos en el cielo. No. Y lo presenta aquí, lo presenta nuevamente en este mundo, lo presenta nuevamente en lo que es la vida de Jesús se manifieste en donde, en nuestros cuerpos. El Verbo se hizo carne. Verso 11, porque nosotros que vivimos siempre, yo tengo subrayado con azul, siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste. Y otra vez, en nuestra, ¿cómo
como si quedara dudas la vida en el mundo, pero ahora dice, en nuestra carne, y no inmortal no dice, sino dice nuestra carne mortal. Por eso el sufrimiento da vida a otros, y aquí es donde nosotros vemos conocer al Señor en la aflicción, la manera como conocer al Señor en el padecimiento. ¿Cuánto nos ha bendecido lo que es la teología del sufrimiento? ¿Cuánto hemos podido atender a lo que es la soberanía del Señor? ¿Y dónde está la teología del sufrimiento? Aquí, verso 12. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Es decir, el sufrimiento da vida a otros. La muerte da vida a otros, y de eso se trata. Que otros vivan. Que ahí es donde nosotros podemos ver que la resurrección es algo que necesita el pueblo del Señor, pero no hay resurrección, no hay cielo abierto sin muerte, no hay cielo abierto sin lo que es una cruz. Nunca habrá un cielo abierto, no habrá una revelación del Señor de una manera muy práctica para alguien que no quiera morir. Por el otro lado, cuando alguien vive fuera de la cruz, es autosuficiente, es orgulloso. Cuando alguien vive fuera de la cruz, tiene aire de superioridad. Cuando alguien vive fuera de la cruz, entonces entorpece la revelación de Dios, porque ya somos creyentes. Acuérdense que estoy partiendo de lo que es salvos. Somos salvos por la sangre del Señor, pero estamos yendo hacia adelante a un paso en el cual podemos centrarnos sobre una pregunta. ¿Usted quisiera seguir adelante en el propósito de Dios? ¿Alguno quiere verse atrapado en decir, yo quiero ir en el propósito del Señor? Está clara la invitación para que cada uno de nosotros pudiera venir y decir, Señor, yo quiero vivir en tu propósito. Y aquí el proceso es algo que requiere cada uno de nosotros contestar esta invitación. Lucas, en su capítulo 9, verso 23. Este es el proceso para entrar hacia adelante. Este es el proceso para glorificar al Señor. Este es un proceso en el cual captamos el propósito del Señor. Lucas ahora, en su capítulo 9, y dice el verso 23. Y decía, ¿a quién? Y decía, ¿a quién? Plural, general, para luego pasar a lo específico. Vean el verso. Y decía a todos, general, si alguno, no todos tienen que venir, no. De lo general a lo particular, de la multitud al lugar apartado, de la multitud a lo que es el trato personal del Señor. Por eso asumir que todos, no, es si alguno. Entonces yo estoy confiando en la obra del Espíritu Santo, que lo haga en mi vida primeramente, pero y luego como un heraldo, que dicho sea de paso, el heraldo, cuando dice el apóstol Pablo, no vaya a ser que yo siendo heraldo, vengo a ser, ¿qué? ¿Cómo? Reprobado. Y entonces maneja dos cosas. No solamente soy heraldo, sino también soy competidor. No solamente soy el que anuncio las cosas, sino también voy en la carrera. Esa es la doble honra que puede recibir un hombre cuando predica la palabra del Señor. Que no solamente aquí destroza con la Biblia, o puede, hermano, por aquí, por allá, y cuánto sabe, y cuánto Dios le ha mostrado, y él, su vida no refleja nada. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, en esta carrera no solamente soy el heraldo, yo también estoy compitiendo, como diciendo, yo voy en la carrera, yo como tú. Esa es la manera de no desviarse. Esa es la manera en la cual podemos nosotros ir hacia adelante. Y entonces vean, de lo plural, de lo general a lo particular, y aquí es donde encontramos proceso. Entonces vean cómo diciendo esto, él estaba
correcto, mis hermanos, que la cruz es algo que se experimenta de una vez por todas en verdad. Y aquí es, ¿quieres experimentar en verdad la cruz? Una pregunta. ¿Alguien de verdad quiere tomar una decisión en esta hora? Decir, yo acepto, Señor, de una vez por todas seguir siempre el camino de la cruz. A eso nos quiere llevar el Señor. Lucas 9:23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Aquí hago un alto, porque yo sé que vamos avanzando, mis hermanos. Otra vez nos reunimos, otra vez la palabra del Señor, pero hagamos un alto y alguien, mis hermanos, pudiera experimentar en verdad de una vez por todas. Así como le dije la ilustración del matrimonio, ¿quieren rescatar su matrimonio? Y si alguien dijo, sí, yo quiero rescatarlo y quiero luchar, sería bajo la misma intensidad. ¿Alguno, mis hermanos, quiere en verdad hoy decir en el Señor o delante del Señor, yo acepto de una vez para siempre aquello que significa la cruz? Aquí es donde nosotros descubrimos, mis hermanos, que tras la crisis, día tras día tenemos que estar presos en la cruz. Que la cruz opera en aflicciones y sufrimientos. Que la cruz opera en lo que tiene que ver, mis hermanos, el día a día, y que nos coloca en situaciones difíciles, una dificultad en el hogar, una dificultad en el servicio, una enfermedad en el cuerpo físico, una situación difícil con una finalidad. ¿Y cuál es la finalidad? Señor, soy dependiente de ti. Sería la finalidad de llevar la cruz es, Señor, abre el camino a tu presencia, a tu fuerza. Y entonces su oración seguramente cambiará, y ahí es donde nosotros podemos ver que si alguien se coloca frente a la cruz de una vez y por todas, entonces el poder supremo del Señor se va a manifestar. La potencia del Señor se va a manifestar en cada uno de nosotros, y entonces eso implica dificultades de todo tipo. Eso implica, no sé cómo sería alguien pueda experimentar estar colgado en una cruz día a día, día a día. Si ve que es otro nivel, si ve que es un nivel diferente al llamado cristianismo, que otra vez nunca podemos rechazar la parte de la salvación. La cruz tiene la lista de mis pecados y fueron perdonados, pero ahora el llamado es yo a la cruz. Ahora el llamado es el hombre a la cruz. Ahora el llamado es yo a la cruz. Esto presenta más profundo, y esto presenta realidad en la vida del creyente, porque estamos compartiendo lo que es el propósito de Dios. Romanos capítulo 6, verso 8. Avanzo. Romanos capítulo 6, verso 8. Les invito a que consideren esta invitación. Es una invitación la cual el Señor nos hace, y en la cual, mis hermanos, ahí se glorifica al Señor. Les estoy pidiendo que vayan conmigo a Romanos capítulo 6, verso 8. Vean cómo esta es una verdad, es caer en pedazos, es cómo perdemos toda belleza cuando alguien muere. Esto es algo tomado, mis hermanos, de lo que es el grano de trigo. Si no cae en la tierra y muere, queda solo, mas si muere, lleva mucho fruto. Estoy diciendo, mis hermanos, que esto es reconocerlo. Esto es echar una mirada. ¿Qué sería de aquel lindo pequeño grano de trigo que yo tiré al suelo? Imagine por un momento un grano de trigo. Imagínenlo. Y que nosotros podamos ver su textura y podamos ver su brillo, y ahora dejarlo caer en la tierra. Y vea qué horrible sería que nosotros tuviéramos una cámara cuando esté sepultado en la tierra, y que pudiéramos ver proceso tras proceso cómo este pequeño grano de trigo hermoso ahora está perdiendo completamente su identidad.
Y vea cómo ahora está perdiendo su consistencia. Vea cómo está destrozado en pedazos. No sé cuántos puedan hoy entrar junto conmigo en la bendición de la imaginación que nos da el Señor, pero pueda presentar ese grano y pueda meter una cámara en esa sepultura, el grano cubierto de tierra, y vea cómo es desfigurado, vea cómo está perdiendo su brillo, vea cómo es descompuesto, su fuerza, su consistencia, que usted lo puede tomar y es duro el grano, pero ahora es frágil, ahora se está agrietando, ahora, qué horrible. Si es esto lo que hace la muerte, esta muerte es la muerte de Cristo. Al ser traída a nosotros, pone fin a nuestra propia vida natural. Este tipo de muerte, mis hermanos, nos lleva, este tipo de muerte nos remueve, nos deja en pedazos, nos quita toda nuestra belleza. Si es que podemos decir que tenemos alguna, comenzamos a descubrir que al final de cuentas no hay nada en nosotros, sino solamente algo, y es corrupción. Eso es lo que mostraría esa camarita, la fragilidad del grano. Mostraría que esa belleza es temporal, que esa fuerza es temporal, que esa imaginación, que ese intelecto, mis hermanos, que ese brillo termina solamente en corrupción. Esta es la verdad. Al caer en pedazos, perdemos toda nuestra belleza que había. Desde el punto de vista natural, estoy hablando, mis hermanos, tal vez de la manera como los hombres nos puedan ver y decir: ay, qué hermosa mujer, o qué varón tan apuesto, o qué inteligente persona, o mira todos los dones y las habilidades que tiene, vea la capacidad extraordinaria que tiene esa persona. Considere por algún momento que todo eso terminaría, y entonces nosotros pudiéramos ver, mis hermanos, cómo esto se cae a pedazos, y de la manera, mis hermanos, como los hombres nos ven. Entonces no es una cosa agradable caer al suelo y morir, no es algo, es algo que nosotros no. Romanos capítulo 6, verso 8. Vea la implicación de todo esto. Romanos capítulo 6, verso 8, y dice: y si morimos con Cristo, y aquí viene la parte gloriosa. Cuando alguien comparte su vida, cuando alguien decido estar en la cruz del Calvario, entonces ganaremos una nueva vida. Ahora le quiero presentar las ganancias. Le quiero presentar todo lo que traería morir, estar en una cruz con Cristo. ¿Qué traería? Traería, mis hermanos, una nueva vida, una vida con un poder indestructible. Si ustedes pudieran ver la característica de esta vida, vean lo que dice Hebreos capítulo 7. Vean el impacto de esta vida. ¿Cómo sería esta vida? Y dice el verso capítulo 7 de Hebreos, y dice el verso 1: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham y que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es Rey de Paz. Y vea las características de lo que sería alguien que se levanta mayor que Melquisedec, es decir, mayor que Melquisedec, el Hijo del Señor. Y dice el verso 3: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, participantes de su naturaleza divina, vida eterna. ¿Qué es la descripción de esta vida? Sin registro. ¿Y qué es sin registro? Sin acta de nacimiento. Pero lo que más me impresiona es el verso 16. Vea la vida que podemos recibir. El que pierda su vida la hallará. Esa es la vida que se nos propone. Verso 16:
no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de descendencia, es decir, algo carnal. Es decir, yo no vengo solamente de papá José y de mamá Teo. No, mi vida en el Señor es con esta característica, sino según el poder de una vida indestructible. Los indestructibles entrarían en acción. ¿Por qué? Porque ahora es una vida en la cual, mis hermanos, vea, yo insisto con usted, mis hermanos, para que tengan experiencias reales con el Señor sobre este asunto, necesitamos dar este paso. Usted necesita ser librado de lo que es la corrupción. ¿Qué es lo que dice? Lo que estamos leyendo, verso 6, verso 8, capítulo 6, verso 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Juan capítulo 12, ahí empezamos y ahí voy a terminar en esta hora. Me acerco al final. Me gustaría que usted pudiera considerar el momento oportuno en el cual el Señor dice gloria. Ahora pongamos nuestra atención en Cristo solamente. Y me gustaría dar no una progresión muy larga, sino corta, acerca de cómo Jesús era concebido por el hombre. Es decir, no difiere mucho a nosotros, vida diaria. ¿Cómo nos ve la gente? Mucho más si usted tiene un puesto de influencia. Mucho más si usted lo que hace funciona. Si usted es un mejor empleado, si usted está en el cuadro de honor, hijitos, si ustedes son promovidos a un concurso, cualquiera que sea, si usted es un buen deportista, si usted es una buena estilista, si usted es un buen maestro, si usted tiene todas esas características y que nos esforzamos y que decimos que hay que estar a la altura, no difiere nada de lo que la gente pensaba del Señor. Porque si nosotros podemos ver la progresión para que dijera el Señor, ha llegado la hora. Vean cómo estaba siendo concebido el Señor. Juan capítulo 16, es decir, voy a llegar al capítulo 12, pero estoy haciendo una progresión bajo lo que es el Evangelio de Juan. Y en el capítulo 6 encontramos, mis hermanos, la alimentación de 5,000 personas. Estamos en Juan, ¿sí? Capítulo 6. Y si usted ve, voy a definir cómo Jesús tuvo que pasar por el mismo proceso que le he dicho. El ejemplo es el Señor. Pero aquí quiero que usted vea cómo los hombres están viendo a Jesús. Vean, no estamos hablando estoy hablando de la nación. Ahora, no solamente de la nación, estoy diciendo que los griegos también vienen. Estoy diciendo que es una figura pública. Estoy diciendo que todo lo que hace, mis hermanos, se está trayendo y muchos están creyendo en Él. Estoy diciendo que Cristo, Jesús, es visto por los hombres como un hombre de éxito y con una posible promoción a ser rey de la nación. Es como diciendo, haciendo política. Capítulo 6, la alimentación de los 5,000. Dicho sea de paso, mis hermanos, que hablar de lo que tenía este muchacho, capítulo 6, verso 9. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Y está hablando de un proceso natural, la cebada, algo que tiene un proceso rápido. Es el fruto que se levanta rápido, la cebada. ¿Por qué? El poder de la resurrección, ahí nos estaba hablando. Pero los 2 pececillos tienen que ver cómo persistir en un agua salada siendo dulce. Cómo estar en un mar salado y entonces siendo un pescado, el pescado, la dieta más recomendada para generar proteína y fuerza a la vida del hombre. Vida. Y entonces podemos ver ahí por lo menos 2 características en lo que tienen ellos, lo que tiene este muchacho. Le da de comer a todos, verso 14, aquí llego al punto. Vean cómo el Señor es considerado.
14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Entonces todos los reflectores están con Jesús, las profecías, todo ya está enfocado en el Señor. Profeta, que tiene que ver con lo que es el Mesías. Pero el verso 15, vea: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Pero aquí es donde ya captamos cómo Jesús es entendido y cómo Jesús es visto por los hombres. Este nos conviene. Y entonces no sé si era la parte de la rendición al Señor, que no creo, si no era la parte, esto nos conviene a nosotros. Apoderarse de él. ¿Qué será apoderarse de él? Pero aquí vean, y lo quieren hacer rey. El Señor, miren, ahí se quedan, yo me voy. No hay nada que hacer en esta tierra más que morir. Todo esto va, si usted, les invito que si es un buen estudiante de la palabra, de la Biblia, usted pueda ver desde el capítulo 1 y vea la progresión. Y usted va a entender los eventos en los cuales está abriendo los ojos la gente diciendo: este nos conviene. Bueno, si usted va conmigo al capítulo 6, al capítulo 12 ahora, que es donde estamos como haciendo un contexto para ver en qué circunstancias el Señor dice: va a ser glorificado el Padre, el Hijo del Hombre. ¿En qué? Vean lo que dice aquí, verso, les dije el capítulo 12, y dice, mis hermanos, el verso 6: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro. ¿Qué había pasado con Lázaro? Había sido resucitado de muerte a vida, sin ninguna posibilidad, la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque estamos hablando acerca de la vida del Hijo. Ahora, vean lo que dice el verso 10. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Vea el escenario, todo está los reflectores en el Señor. Verso 12. El siguiente día, este es el clímax. Este es de la progresión y llegamos al clímax. ¿Y cuál es el clímax? Es ¿en qué termina todo esto? Prepararnos para recibir al Rey. Vean cómo toda la nación estaba preparada. ¿Y qué estaban preparados? Para hacerlo rey. Y dice el verso 12: el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, grandes multitudes. Me imagino que era el 98% de toda la ciudad. Al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Todo el escenario puesto para decir rey. Y en ese momento, cuando está en la cumbre, humanamente hablando, hay que morir. Ha llegado la hora. Todo. Los reflectores todos están sobre el Señor. Y ahora, si yo le hiciera una pregunta, ¿qué quiere decir Hosana? Usted tendría que ver que es una expresión hebrea que se encuentra, de hecho ahí tiene un pasaje paralelo, sus Biblias de estudio, no sé si ustedes puedan verlos, pero ahí dice pasaje paralelo, Salmo 118, verso 25, ahí viene la definición de lo que es Hosana. Si quieren ir conmigo rápidamente, Salmo 118 y en dos versos, 25 y 26, esto quiere decir Hosana. Y vean cómo los pensamientos de ellos eran naturales. Este nos viene a liberar de los romanos. Este viene a librarnos de la opresión de Poncio Pilato. ¿Sí? Y vean lo que dice el Salmo 118, verso 25 y 26.
oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego. ¿Por qué la cruz, escuche, por qué la cruz produce paciencia y el carácter de Cristo? ¿Y por qué la cruz nos mantiene, mis hermanos, estar en dificultades, pero tomando el poder de Dios y fortalecidos en Él? A ellos, mis hermanos, vean la expresión hosana, y que era, sálvanos, Señor. Pero ¿quiénes? Multitudes, los 5,000 que alimentó, y todos los demás. Resucitó a Lázaro, vamos a verle, vamos a recibirle. Este es el Rey. No sé si usted vea la implicación de la muerte, la implicación de morir y poder decir, ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. Vean el Salmo, aquí verso 25, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Esa es la expresión de hosana, es la expresión hebrea para decir, sálvanos, Señor. Te rogamos que nos salves. Bueno, avance conmigo, mis hermanos, para llegar al verso en el cual iniciamos. Verso 20 de Juan capítulo 12. Y aquí había ciertos griegos, suben a adorar y todos quieren ver a Jesús. Estábamos en Juan, aquí fue donde iniciamos, capítulo 12, y dice el verso 20, había ciertos griegos de los que habían subido a adorar en la fiesta. Ellos tenían una sola intención. ¿Cuál es? Verso 21, la última parte, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Verso 23, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Mis hermanos, le quiero decir que el lugar de resurrección, la cruz es lo que abre el cielo. La cruz es lo que nos mantiene con los cielos abiertos y el Señor revelándose a nuestra vida. El poder de Dios, la resurrección, el poder de la resurrección siempre estará, mis hermanos, en una vida que acepta estar en la cruz. La resurrección y el cielo abierto estará sobre lo que es la vida divina. Ahora, traigo otra figura a su mente: tabernáculo. Tabernáculo, 3 lugares: los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo. ¿En cuál de esos 3 estaba la gloria del Señor, llamada Shekinah? Solamente en el lugar santísimo. No tenía manifestación ni en el lugar santo ni en el atrio. Aquel verbo fue hecho carne. Y entonces la manifestación de la gloria de Dios estaba encapsulada, por decir así, cuando es decir que su vida divina, mis hermanos, fue solamente encapsulada en lo que es la cáscara humana. Pero en el momento cuando esto se rompe, entonces es liberada su vida divina, es liberada lo que es la gloria del Hijo del Hombre, es la resurrección. Y para eso tiene que haber muerte, y de ahí es donde nosotros podemos ver la invitación. ¿Para qué? Para que la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. El elemento divino, mis hermanos, encerrado en su humanidad, ahora está por darse a conocer a muchos. Ahora el poder de la vida divina, el poder de la resurrección, bajo el poder de la resurrección, en el momento cuando esto fuera quebrado, en el momento cuando esto fuera, mis hermanos, perdiera lo que es su gloria, su fortaleza, su consistencia, este grano, en ese momento se iba a liberar la vida eterna para muchos. Y ahí es donde podemos ver, este es un tiempo glorioso, dicho por el Señor Jesús. Es necesario que yo muera, es necesario que esta humanidad, estoy hablando de un hombre de 33 años, estoy hablando de un hombre llamado Jesús de Nazaret, que en ese estuche estaba la plenitud de Dios, que en ese hombre estaba limitada completamente la vida gloriosa de Dios. Estoy diciendo que ahí, mis hermanos, estaba encerrada la vida eterna.
en ese contenedor, mis hermanos, que mientras que eso no muriera, no pudiera saltar la vida eterna para muchos. Y ahora a nosotros seguir el mismo, mis hermanos, camino, el camino de la cruz. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3, sin apartarse de ahí. Vean, Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. La hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. Eso es lo que, la hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ahora vean aquí Primera de Pedro capítulo 1 y dice el verso 3: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer por una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Sin ese grano en la tierra, muerto no estaríamos aquí. Sin ese poder de resurrección, nosotros no tuviéramos vida eterna. No estoy hablando del estuche que va al trabajo, que come y se va a dormir. No estoy hablando del estuche que maneja un coche. No estoy hablando del estuche exterior de que hace deporte, que tiene una dieta saludable. No. Estoy hablando de la vida de Cristo, la que se mete en ese estuche corrupto, corruptible. Estoy hablando que en el momento cuando vino esto, mis hermanos, hubo gloria. ¿Por qué? Porque lo que estaba encapsulado solamente en el lugar santísimo, ahí solamente se manifestaba la gloria de Dios. Ahora el Shekinah, ahora eso fue quebrado. Y entonces la gloria de lo que es la vida eterna se ha manifestado hasta nosotros este tiempo. Vale la pena. Vaya conmigo a Juan, ahora no en el capítulo 12, sino en el capítulo 17, y le invito para que usted pueda ver la oración que el Señor trae para nuestras vidas en esta hora. Capítulo 17, verso 1. Vean, ahora lo dice en otras letras, en otras palabras, pero ahora a razón de no una exclamación, de una proclamación, como la encontramos en el capítulo 12, que es: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado, sino que ahora una oración antes de morir, una oración antes de ir a la cruz del Calvario. Juan 17, verso 1: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Estamos diciendo que, mis hermanos, en la única ocasión en la cual su vida, su naturaleza divina fue liberada, fue la transfiguración. Estamos diciendo que solamente 3 fueron expuestos a lo que es la glorificación de la vida de Cristo, de la vida eterna, de lo que es, mis hermanos, una vida indestructible, de la naturaleza. Solamente en el monte de la transfiguración, ahí es donde el Señor se manifiesta, se transfigura y sabe una cosa, y se vuelve a encerrar para morir. Y ahora viene el momento crucial, y el momento crucial es el momento de la transfiguración, en el momento en el cual, mis hermanos, nuevamente se encierra, pero ahora viene el cumplimiento en el cual solamente nosotros podemos decir: Señor, delante de tu presencia estamos. Termino en 3 eventos en el cual, mis hermanos, el cumplimiento de la gloria de Dios se ha manifestado y será manifestándose día a día. Con eso termino. Si hubiera entre nosotros alguien que quisiera dar el paso de seguir en este camino, no solamente que en la cruz estén sus pecados, sino ahora Él mismo estar en esa cruz, entonces vea a lo que somos invitados. Con esto termino, y son 3 eventos, 3 lugares del cumplimiento, mis hermanos, de lo que su gloria se ha manifestado a través de toda la eternidad. Número 1, Lucas capítulo 24, verso 26. Su resurrección. En la resurrección, ahí es donde nosotros encontramos
la primera etapa, el cumplimiento de la gloria de Dios manifestada, la vida de Cristo. Y aquí es donde sale, ya no me da tiempo, mis hermanos, pero si fuéramos al profeta Ezequiel, encontraríamos que la gloria llenó la casa o el templo, lo llena completamente. Así como la gloria llenaba el lugar santísimo en el tabernáculo, en un lugar reservado, en un lugar limitado, así fue en la persona de Cristo Jesús. Por eso la muerte de Cristo representa la explosión, la libertad de su naturaleza divina. ¿Y cuál era el propósito? Dar vida a muchos. Vean aquí Lucas, primera etapa en la cual se ha manifestado la vida, la naturaleza de Cristo en lo que es dador de vida, y esto va relacionado con lo que es visión, lo que es luz. Lucas, su capítulo 24 y en su verso 26 dice lo siguiente: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara, ¿en dónde? Que dejara su estuche, que dejara su limitante, que dejara el lugar santísimo, que dejara el templo y ahora entrar en su gloria. Eso me ha llevado a tener otra ampliación, mis hermanos, de entendimiento en lo que tiene que ver su humanidad. Su humanidad fue llevada a la gloria. No estoy diciendo que carne y sangre entraron a la gloria, estoy diciendo que la humanidad de Cristo fue llevada, fue presentada. ¿Por qué? Porque en el padecimiento a través de la cruz, ahí hay gloria, ahí se manifiesta la gloria indestructible del poder de Dios, ahí es el poder de la resurrección. Y entonces podemos vivir, escuche, lo voy a decir con mucho cuidado, creo que podemos vivir tiempos de transfiguración aquí en la tierra. Creo que si alguno está bajo el camino de la cruz y muere día a día, seguramente la gloria del Señor se ha de manifestar en esa vida. Estamos hablando del poder de Dios, estamos hablando de una vida indestructible. Esta es la primera etapa en la cual, mis hermanos, fue liberada la vida eterna del Señor. El segundo proceso es aquí, Efesios capítulo 3, verso 21. Primeramente Cristo, la plenitud la tiene Cristo, el primer lugar lo tiene Cristo, pero ahora vean los que le siguen, y aquí es la invitación. Capítulo 3, verso 21, a Él sea gloria, ¿en dónde? En la iglesia. Aquí es el cuerpo de Cristo, y aquí es donde se puede manifestar la gloria del Señor. ¿En dónde? En su iglesia. Vean, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. El cumplimiento de la liberación de su naturaleza divina y de la vida indestructible se manifestó primeramente en Cristo, resucitándole de los muertos. Segundo, en su iglesia. Es su vida expresada en muchos miembros. Aquí es donde es la vida de Cristo, pero esa vida no se manifiesta si no hay muerte de lo externo. Esa vida no se manifiesta si no hay, mis hermanos, quien día a día se pueda mantener en esa cruz. Ya no los pecados, sino tu cuerpo, el hombre está allí. Y la esperanza del cumplimiento que ya está hecha en Cristo Jesús. Acuérdense que la obra es consumado, pero para aliciente de muchos y para ver cómo esto se va a cerrar, Apocalipsis capítulo 21, el final de los tiempos, su gloria liberada en las naciones, aleluya, su gloria liberada completamente en todas las naciones. Y aquí es donde nosotros podemos ver la santa ciudad en la eternidad y vean la gloria del Señor, entrar, llevar muchos hijos a la gloria. Dice Apocalipsis en su capítulo 21 y dice el verso 11. Verso 10.
y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. La gloria, el Shekinah. Verso 23. Verso 23. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. La gloria de Cristo manifestada, ¿en dónde? Verso 24. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ¿qué? De esa gloria. Andarán a la luz de ella. Los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. La gloria del Señor. 3 etapas en las cuales, mis hermanos, se está cumpliendo lo que es. Ha llegado la hora para que tu Hijo sea glorificado. Glorifica a tu Hijo. Y hoy tenemos una oportunidad bajo lo que es una parte muy, pero muy práctica. O llevo mi vida, o es la vida de Cristo. O sigo llevando el cristianismo con la salvación y decir, Él perdonó mis pecados, o yo me pongo, o yo me identifico en esa cruz y Señor, aquí está. Ese es el desafío. Eso es lo que hoy quiero dejar con usted de parte de mi Señor, y invitarle a que usted, mis hermanos, y yo podamos decirle, Señor, aquí está mi vida. Oremos al Señor. Señor, tu vida es lo que necesitamos, porque junto con tu vida viene la luz, Señor, la visión. No hay otra manera, Señor, en la cual podamos tener un cielo abierto y conocerte en profundidad. A través de esta luz que viene solamente de la vida de Cristo en nosotros y en su muerte, provocando en nosotros, Señor, un caminar que nos abre paso lo que es a conocerte. Señor, hoy podemos decir con toda convicción, yo debo permanecer en esa cruz. Podemos hoy venir delante de ti, Señor, diciendo que vemos nuevamente el propósito tuyo, que es tu luz, tu gloria, la plenitud tuya, y todo eso está en Cristo. Señor, la medida de la luz, la medida de gloria, la medida de Cristo y la medida, Señor, va a depender completamente de cuál espacio puede encontrar el Señor entre lo que es Él y lo que somos nosotros. Por eso, Señor, para que exista este espacio de que tú eres de arriba y nosotros somos de abajo, debemos llegar a un punto donde nuestra vida propia sea totalmente despreciada, y que todo esto, Señor, nos conduzca a la vida. Alabado sea, Señor. Podemos decir, la gloria es tuya, Señor. Cuando tú regreses en tu gloria, Señor, para ser admirado por tus santos y ser admirado por todos los que creen, Señor, entonces ahora podemos decir que tú tienes la gloria por la eternidad. Señor, queremos hoy recibir de ti ánimo y ser conformados en nuestro caminar, para ser fortalecidos, Señor, en nuestro hombre interior, y que nuestros corazones puedan continuar en el conocimiento de tu Hijo a causa de tu glorioso nombre. Te damos a ti la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.